Nuevamente sean todos bienvenidos en este recorrido por el nuevo pacto y sobre todo este recorrido por cada uno de los diamantes, como yo le he llamado a cada una de las cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de un diamante precioso que es la carta a los Filipenses. Como cada libro tiene su característica, el libro de Filipenses también lo tiene. Y pues en este pequeño libro es un libro, un canto de victoria, un canto de gozo. Es uno de los pocos libros que vemos en el cual se expresa esa característica que debe de prevalecer en cada uno de los cristianos a pesar de cualquier situación. Así que vamos a entrar a estudiar este pequeño libro de Filipenses. Primeramente, como siempre, vamos a ver algo sobre la historia de esta ciudad. Como ustedes pueden ver en esa foto, es parte de las ruinas de la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo fue una ciudad ubicada en lo que fue la provincia de Macedonia, aquí, Filipo, cerca de Neápolis y también de Tesalónica. La ciudad fue fundada por el rey macedonio Filipo II y esta es una foto de las pocas ruinas que quedan, como ustedes pueden ver. Lo pueden ver también por internet. Estas es las pocas ruinas que quedan, unas cuantas columnas, como ustedes pueden ver. Acá pueden ver acá al fondo, como siempre en toda ciudad romana. Y por cierto, el emperador Augusto le dio el rango de colonia romana en el año 41 a.C. Y como siempre, si es una ciudad romana, encontramos el anfiteatro romano, que siempre usan las faldas de la colina. Otra vista aérea desde otro lado de las ruinas actuales de Filipo. Actualmente existe la ciudad de Filipo, es una ciudad pequeña, pero gracias que todavía se mantienen las estructuras antiguas de lo que queda. Ahí está el anfiteatro romano, parte de lo que era la ciudad, y también, como vimos en la ciudad de Éfeso, como en toda ciudad romana, tenían los baños públicos. Están los baños públicos. Y bueno, algo característico de esta ciudad de Filipo es que estaba estratégicamente ubicada. Estaba en toda la autopista romana llamada la Vía Egnatia. ¿Sí? Esa Vía Egnatia, como ustedes la pueden ver aquí, que empezaba en el mar Adriático y cruzaba todo lo que actualmente es Grecia, cruza 3 países ahora actualmente y llega hasta Bizancio, o también llamada después Constantinopla, o la actual llamada Estambul. Y esa Vía Egnatia fue construida por los romanos, fue construida por Cneo Egnatio, procónsul de Macedonia, quien ordenó su construcción en el año 146 a.C. ¿Saben cuántos kilómetros tiene esta autopista? Tiene 1120 kilómetros y tiene 6 metros de ancho. Y ustedes pueden ver que hasta la actualidad existe esa autopista de esos tiempos. Y con señales y todo, como ustedes pueden ver ahí, la Vía Egnatia. Y como en toda autopista, tienen que cruzar ríos y hacían puentes. Ahí está parte del puente, uno de los puentes de esta famosa Vía Egnatia, que según también dicen que se la puede observar desde el espacio. Parte de esta vía era totalmente compactada, era realmente una obra de arquitectura que, wow, en esos tiempos, cuántos años, cuánto material, cuántas personas o cuántas vidas costaron de pronto la construcción de ella, ¿ok? Y también dentro de Filipo podemos encontrar estas pocas ruinas que quedan de lo que fue la basílica que se puso el nombre en honor a Pablo, la basílica de Pablo. Se la ha identificado porque existe un mosaico. Esta basílica data del año 343 después de Cristo. El cristianismo se expandió en esta área, gracias al Señor, y duró algunos siglos. Ahí podemos ver otras fotos más de lo que fue la Basílica de Pablo, ¿sí? Y también el cristianismo
tuvo bastante pujanza en todo eso. Allá arriba podemos ver la Acrópolis, es esto de acá arriba. Todo lo de arriba es la Acrópolis. Y ese es el mosaico en donde podemos ver el nombre del obispo, que está un poco entrecortado, pero aquí decía Porfirio, que fue el obispo de Filipo en ese tiempo. Y este obispo asistió al concilio de Sárdica en el año 343 después de Cristo. Entonces, con eso vamos a entrar de lleno a nuestra hoja, ¿ok? Número 1. Filipo fue una ciudad de Macedonia, actualmente es Grecia, Macedonia Oriental, fundada por el rey macedonio Filipo II. El emperador romano Augusto le dio el rango de colonia romana en el año 41 a.C. La ciudad estaba ubicada estratégicamente en la vía Egnatia. Cerca de ahí había minas de oro. Eso era lo que le daba una de las riquezas. Y también estaba un río. Y esta vía Egnatia, como ya hemos visto, unía las dos diferentes colonias, todas las colonias romanas, desde el mar Adriático hasta Bizancio o Constantinopla, o actualmente Estambul. ¿Ok? ¿Estamos? Número 2. ¿Quién es el autor de esta carta a los filipenses? Indiscutiblemente el apóstol Pablo. Recordemos que esta es una de las cartas de la prisión también. Fue escrita en su prisión en Roma, aproximadamente por los años 60 al 62, que fue el tiempo que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma. La misma evidencia interna nos da esa información. El 1.7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, ¿sí ve? Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el versículo 13 del capítulo 1 dice así: de tal manera que en mis prisiones, otra vez Pablo hace énfasis que estaba encarcelado, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y ahí la palabra pretorio, y más adelante también vamos a ver en el 4.22, si no me falla la memoria, habla de la casa de César. Entonces, porque hay algunos que creen que esta carta fue escrita desde el encarcelamiento cuando estaba en Cesarea, pero la evidencia interna nos confirma claramente que esta carta fue escrita desde su encarcelamiento en Roma. El versículo 19 dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y el 4.22 dice así: todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Okay? Entonces hace notar claramente que Pablo estaba en Roma. Así que no hay ninguna discusión. E inclusive sobre el autor. En los últimos tiempos ha aparecido alguna inquietud con respecto a si el autor era Pablo o no, ¿ok? Pero toda la evidencia interna y externa claramente nos hacen ver que fue el apóstol Pablo. Número 3. Pablo fundó la iglesia de Filipo. ¿Cuándo? Pablo llega a Filipo en su segundo viaje misionero, ¿sí? Después de recibir la visión de Dios de ir a Macedonia, donde se convirtieron a Cristo. ¿Se acuerdan de Lidia, la mujer que vendía púrpura? Y también el carcelero, cuando Pablo fue encarcelado. ¿Recuerdan esa historia? Todo eso está en el libro de Hechos, capítulo 16, ¿no? Y se salvó el carcelero con toda su familia, siendo la primera iglesia en Europa. Recuerden que el Señor le muestra una visión, un varón macedonio, y resulta que no era un varón, sino era, bueno, la primera creyente en Europa fue Lidia. Y ya después vino el carcelero de Filipo con toda su familia. Todo eso lo podemos ver en Hechos 16, del 8 al 40. Número 4. Se nota, por lo que dice en el primer versículo, que la iglesia de Filipo, amados hermanos, esta es una de las pocas iglesias en las que alcanzaron rápidamente una madurez espiritual. Porque Pablo, en el primer versículo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Entonces ya había una estructura bien organizada, ¿no? Para poder llegar a tener ancianos y diáconos es porque ya era una iglesia madura, ¿ok? Entonces, y por otros detalles más también que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia había madurado espiritualmente y estaba bien constituida. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó Pablo ahí? No pasó mucho tiempo. ¿Se dan cuenta? Recordemos que los mayores tiempos que pasó Pablo en una ciudad fue 3 años en Éfeso, donde ahí plantó muchas iglesias hacia el interior de lo que actualmente es Turquía, y 1 año y medio en Corinto. Pero ¿cuánto tiempo haber pasado en Filipos? No pasó mucho tiempo. Sin embargo, esa iglesia creció. ¿Ok? Porque se incluyen a los ancianos, obispos o pastores, que es lo mismo, y a los diáconos. ¿Ok? Número 5. La carta a los filipenses, hermanos queridos, es una amorosa carta a un grupo de hermanos que ocupaban un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Mire lo que dice el versículo 8 al 11. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vemos que los filipenses tenían un lugar especial en el corazón de Pablo. Y no sabemos si Pablo los volvió a ver, pero según se ve ya no los volvió a ver más. O tal vez en el tercer viaje misionero pasó por ahí. ¿Ok? Número 6. ¿Cuál es el tema principal de la carta a los filipenses? Hay algunos escritores que ponen diferentes temas, pero yo he encontrado que el tema principal y encaja en todo el contexto interno de la carta es este. El tema es entender lo que siempre hago hincapié, que nuestra vida como hijos de Dios es usarla en servicio total a Cristo, lo cual es la mayor ganancia en este mundo y en el venidero. Aquí la Biblia Scofield dice que el tema es la experiencia cristiana. Es muy amplio eso, pero específicamente es eso, que la iglesia, que usted, amado hermano, hermana, entienda para qué fue salvo. No para ser mimado, engreído o esto que lo otro. Usted fue salvo para cumplir una misión de servicio. Servir al Señor, hacer lo que Cristo vino a hacer en este mundo, predicar el Evangelio, ganar almas para el Señor. El Señor les dijo a los apóstoles, vengan en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿A cuántos usted ha ganado para Cristo? ¿A cuántos les ha testificado de Cristo? Más en este tiempo, es tiempo de oportunidad. Mire lo que dice 1:21 al 26. Y aquí viene el gran versículo de este libro, es 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. ¿Ok? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne, quedar vivo o estar todavía vivo, dice Pablo, es más necesario por causa de la iglesia, por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. ¡Wow! 2:17-18 dice así. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mira lo que Pablo dice, me gozo y estoy gozoso y gócense conmigo. ¿En dónde estaba Pablo? ¿Estaba de vacaciones en las islas griegas? Pablo estaba encadenado.
Y él estaba gozoso y agradecido con el Señor. Pero hoy en día nos quejamos por cualquier cosita. Sinceramente, nos hace falta la persecución. Porque está comprobado que en tiempo de persecución es cuando realmente se ve la verdadera iglesia y la iglesia crece. Pero en tiempos de confort y de adormecimiento como el que estamos viviendo ahora, va a haber muchas disensiones y divisiones como lo estamos viviendo. 3 del 7 al 10 dice así también: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Cristo, 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 Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi amo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y escúchame lo que dice: lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Si Pablo dice eso, yo no le llego ni a los tobillos. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la cual justicia es que la justicia que es de Dios por la fe. Así que ese es el tema, hermanos queridos. Si nuestra vida, hermanos queridos, como cristianos, no estamos sirviendo, preocupémonos. Preocupémonos. Recuerden lo que yo siempre he dicho en el buen sentido de la palabra: el cristiano es una máquina de bendición. No es otra cosa. A eso vino Cristo a este mundo: a servir, a servir y a servir. ¿Ok? A edificar, a construir. ¿Ok? Número 7. Pablo nos hace ver que, enfocados en esta realidad de que nuestra vida es para el servicio a Cristo, toda supuesta mala experiencia, toda supuesta mala situación o todo supuesto problema que atravesemos en esta vida, amado hermano, ténganlo entendido, no son obstáculos para cumplir el propósito de nuestras vidas. Muy por el contrario, son una oportunidad que Dios nos da para glorificarlo y edificar su reino. Miren lo que él mismo dice del 12 al 14 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, escúchame bien, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¡Wow! Pablo ganó gente del pretorio. Los de la casa de César lo saludan. Pablo no estuvo ahí quejándose en esa cárcel. Él aprovechó esa oportunidad y ganó gente del Senado romano. Por eso los historiadores seculares dicen que cuando supuestamente Constantino oficializó como legal o formal el cristianismo en el Imperio Romano, más del 50% de la población del Imperio Romano ya era cristiana. Pablo dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Las prisiones de Pablo sirvieron para animar a los hermanos. ¿Ok? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos? ¿Ah? Así que todo lo que nos pase, hermanos, ¡ay, que la pandemia! ¡Ay, no! Esto es una excelente oportunidad para predicar de Cristo y ganar almas. No es para quejarse ni para estar perdiendo el tiempo. Número 8. Esta carta nos enseña el gozo que debe existir siempre en todo cristiano. Pensé en qué ilustración poner con ese punto. Ustedes ven ahí la película de la biografía de un gran hombre de Dios que fue uno de los primeros reformadores antes de Martín Lutero y murió en la hoguera. ¿Sabe cómo se llamó ese gran hombre de Dios? Se llamó John Huss. Y lo más sorprendente de John Huss, él no lloró cuando lo estaban quemando. Él no pidió que lo libraran. Él murió cantando.
y pidiendo perdón por los que lo estaban haciendo, porque estaban cegados. Por eso Pablo habla aquí del gozo. Y John Huss, al igual que Esteban. ¿Cómo murió Esteban, hermano? Esteban, viendo la gloria de Dios. Veo al Señor sentado a su diestra, wow, y más pedradas le daba. Hermano, el gozo es otro punto central en esta carta. Nos enseña el gozo que debe existir siempre en todo cristiano, en todo tiempo, ante cualquier circunstancia de la vida. No solo cuando estamos bien, ahí nos olvidamos de Dios, cuando estamos mal y buscamos de Dios, en todo tiempo. Gozarnos en las tribulaciones, ¿sí? La epístola da voces de triunfo, ya que la palabra gozo y sus derivados, escúchenme bien, hermano, aparecen 14 veces en esta pequeña carta de solamente 4 capítulos. La misma cantidad de veces aparece la palabra gozo y sus derivados en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, la cual contiene 13 capítulos, el triple. Así que esta carta expresa el gozo que debe sentir cada cristiano. ¿Estamos gozosos, hermano? ¿Cómo manifestamos ese gozo si a veces venimos con unas caras de pocos amigos? Que mejor no te cruces en mi camino porque te va a ir mal. Mostremos el gozo. Quitémonos toda raíz de amargura, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Número 9. Filipenses llega a la cumbre de su punto, de su carta, mostrando la doctrina de la unión hipostática o el anonadamiento. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Nunca, yo creo que usted lo ha escuchado. Es la primera vez que usted lo escucha de mí. La unión hipostática, la doctrina de la unión hipostática. ¿Qué significa eso? No se asuste, que no es nada de otro mundo, es algo que usted sabe, que significa la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, quien siempre ha mantenido sus dos características o personalidades, ¿sí? Nunca dejó de ser Dios. Hay gente que piensa que Cristo dejó de ser Dios. No, Él nunca dejó de ser Dios. Esa es la unión hipostática. Es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Sino que Él tomó forma de esclavo. Y es la única parte en todas las cartas de Pablo que expresa esta palabra. En 2:5 al 11 dice así. Y Él exhorta a los hermanos que sigamos el ejemplo de Cristo. Miren lo que dice: haya pues en ustedes este sentir. O sea, ese mismo sentir, esa misma voluntad, ese mismo deseo que tuvo Cristo, ¿sí? Que hay en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, no se despojó de su deidad, se despojó de su gloria, tomando forma de esclavo, ahí lo dice, ¿ok? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, para gloria de Dios Padre. La humillación y la exaltación de Cristo. Voluntariamente se ofreció por amor a nosotros. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Ya es tiempo de que imitemos a Cristo. Ya es tiempo de dejar el orgullo a un lado y hagamos esa humillación, humillarnos al servicio a Cristo. No pensar en mí, pensar en Él. Porque lo que usted hace, lo hace para Él, no lo hace para nadie más. Número 10. En Filipenses
prácticamente no hay reproche de Pablo sobre mala doctrina que haya en la iglesia de Filipenses o alguna mala práctica. Pero lamentablemente, como en toda iglesia, ¿sí? Lamentablemente el enemigo está siempre molestando, tratando de destruir la obra de Dios. ¿Ok? Y sobre todo esta iglesia en particular. Ya les voy a decir más por qué. Pablo hace una severa advertencia contra los falsos siervos que corrompen el evangelio y la estructura de la iglesia para sus propios caprichos. Miren lo que dice Pablo. 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿No sucede eso hoy en día? También hay gente que quiere ser pastores y nunca se han ido a un seminario a capacitarse. Ay, porque quiere manejar un grupo de gente. Y dañan la obra porque así no funciona la iglesia. Así no funciona la iglesia. Entonces la gente cree que, eso es el pastor. Y por eso vemos tantas y tantas divisiones. La Biblia no me enseña eso. Pablo dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Escuche, es lo que tiene que estar la iglesia, combatiendo, dice claramente el apóstol Pablo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es lo que tiene que estar haciendo el cristianismo, cada cristiano. Siempre le hago una pregunta a los hermanos de otra iglesia. ¿Es bueno que haya muchas iglesias cristianas? Sí, es bueno. No, no es bueno. Eso corrompe el Evangelio. Muchos inconversos creen que es un buen negocio abrir una iglesia. Porque fulanito ya dividió una iglesia, abre otra iglesia. O porque se me pasó, que me reveló el Señor que voy a abrir una iglesia. Pero ¿te fuiste a preparar como los sacerdotes en el antiguo pacto? ¿Te fuiste a preparar como los profetas en el antiguo pacto? ¿Te fuiste a preparar como los apóstoles con el Señor que tuvieron 3 años y medio, 24 horas con el Señor? Entonces, ¿cuál es la mentalidad? De que el pastor es un vago nomás y que no hay que pagarle porque él tiene que trabajar fuera. Eso no enseña la Biblia. Y aquí la carta a los filipenses enseña ese principio del antiguo pacto. Ya lo vamos a ver. Versículo 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen. Es que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. 2:19-21 dice Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Se dan cuenta? Lo que no lo que es de Cristo Jesús. Estos falsos siervos buscaban lo suyo propio. 3:2 dice así: guardaos de los perros. ¡Wow! Escúchame. ¿Qué dice? Pablo habla de los animalitos, guárdense de toros, como el otro día que casi muere mi esposa. No dice eso. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Se dan cuenta quiénes son los mutiladores del cuerpo? Todos estos falsos siervos que corrompen la estructura de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué pasó con Jeroboam? Si usted ha leído quién fue Jeroboam en el antiguo pacto, Dios le revela a través del profeta Ahías que él iba a gobernar 10 tribus. El Señor va a estar contigo, Jeroboam. Pero ¿qué hizo Jeroboam? El peor error de su vida. Corrompió la estructura del plan de Dios. Todo israelita tenía que ir a adorar a Jerusalén. Pero Jerusalén pertenece al reino del sur. No, le voy a hacer 2 becerros.
uno en Betel y otro en Dan, para que no vayan a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y por eso toda la casa de Jeroboam fue maldita y fue destruida. Cuidado, es que nos falta leer y entender la palabra de Dios. Versículos 18 y 19 del capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, escúchame lo que dice Pablo, ¿cuántos? Pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Mira la tremenda preocupación y dolor de Pablo. Lo dice llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, qué importante, no solamente esta carta, qué importante que la iglesia escudriñe la Biblia. Yo siempre he dicho que si toda la gente que llega a los pies de Cristo, desde tiempos atrás, hubieran leído la Biblia, no una vez, 5, 10 veces, todos los años, no existieran denominaciones. Porque no existen las denominaciones en la Biblia. ¿Me entienden? Estuviéramos unidos como fue el deseo de nuestro Señor. Fue el clamor de nuestro Señor en Juan capítulo 16. Versículo, punto 11. Ya vamos a terminar, solo son 12 puntos. En esta carta vemos el principio que Dios estableció desde el antiguo pacto, hermanos queridos. Que los discípulos deben sostener a los verdaderos siervos de Dios. La iglesia de Filipos fue la única en sustentar económicamente a Pablo en su obra misionera y aún en la cárcel le envió, donde vemos que Pablo agradece. Esta carta también, el motivo de esta carta también es agradecerles el cuidado de los hermanos de Filipos hacia Pablo que estaba en Roma. Imagínense, a través de Western Union le mandaban el dinero o MoneyGram, no lo sé, pero le hacían llegar el dinero al apóstol Pablo. A un preso en Roma. 4 del 10 al 19 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también ustedes, oh hermanos de Filipo, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, escúchame bien lo que dice Pablo ahí en el 15, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. ¿Se dan cuenta? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Epafrodito fue el que llevó el dinero al apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces vemos ese principio. Es bíblico, es mandato de Dios. Vemos al Señor Jesús. El Señor Jesús dejó de ser carpintero. Los 3 apóstoles conocemos, o los 4 apóstoles que eran pescadores, dejaron de ser pescadores. Mateo, que fue cobrador de impuestos, dejó de ser cobrador de impuestos. Andaban por todas las aldeas, ciudades de todo Israel predicando. ¿En qué trabajaban? ¿De qué vivían? De los bienes que un grupo de hermanas levantaba y de las ofrendas y de los diezmos que la gente les daba. De las ofrendas sobre todo, porque los diezmos tenían que llevarlos al templo. ¿Se dan cuenta? Es bíblico. Es bíblico. Y estamos hablando de una iglesia gentil. No estamos hablando de judíos. ¿Ok? Estamos. Entonces ese es un principio que Dios lo estableció. Número 12. Para finalizar. Este pequeño libro de Filipenses, o la carta a los Filipenses, solo consta de 4 capítulos y ¿cuántos versículos? 104 versículos.
Y la podemos bosquejar de la siguiente manera. Número 1, introducción, saludo y agradecimiento. Pablo les agradece, ¿sí? Una característica de Pablo es eso, su agradecimiento. Siempre se acuerda. Decía una querida hermana cubana, el agradecimiento empieza con una buena memoria, pero lamentablemente los seres humanos nos olvidamos las buenas cosas que nos hacen. Ay, pero ¿cómo acordamos la supuesta cosa mala que nos hicieron? Ay, por eso nos amargamos la vida y... La vida del cristiano número 2 es Cristo. Regocijo a pesar del sufrimiento, hermanos queridos. Realmente nosotros nos la llevamos fácil acá en esta parte del mundo. Número 3, tercera parte de esta pequeña carta. El modelo del cristiano, ¿quién es? Cristo. Regocijo en el humilde servicio. A servir, a servir, a servir. No a quejarme, no a querer imponer lo que yo quiero, lo que yo quiero. Es a servir, servir y servir. ¿Ok? Número 4, el objeto de la fe, del deseo y de la esperanza del cristiano, ¿quién debe ser? Cristo. ¿Esto es una verdad en su vida, hermano? Bueno, este estudio salió hasta como por exhortación, predicación, así que vale la oportunidad también. La fortaleza del cristiano, ¿quién es? Cristo. Regocijo a pesar de la ansiedad. ¿En qué nos estresamos? Regocijémonos en la circunstancia que estamos pasando. Y por último, la doxología y saludos. Muy bien. ¿Qué es una doxología? De pronto usted me preguntará. La palabra doxología es una palabra totalmente griega compuesta de dos palabras, como ustedes pueden ver ahí, doxo y logos. Doxo significa gloria y logos es una palabra de gloria, en pocas palabras, exaltación o alabanza a Dios. El versículo 20 lo dice así, del capítulo 4. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ese amén llegamos también al final de este pequeño estudio, de esta pequeña carta, pero como los dije al principio, tremendo diamante. Nos hace ver sobre todo, amado hermano, el propósito por el cual usted y yo fuimos salvos. Ser como Cristo, servir, servir y servir y regocijarnos en el servicio, sin esperar nada a cambio, porque el Señor es el que da la recompensa. Así que a poner en práctica lo que hemos aprendido. Dios me lo bendiga ricamente.